Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este segundo panel de la tarde del coloquio. Este panel va a tratar sobre ecopoéticas y ecofeminismos, intersecciones y puentes en la literatura. Tenemos tres presentadoras hoy. Primero vamos a tener a María de los Ángeles Romero, de la Universidad de la República de Uruguay, que va a presentar puentes distópicos del Caribe al Río de la Plata, Rita Indiana Hernández y Fernanda Trías. María de los Ángeles es profesora de literatura, licenciada en letras, máster en literatura latinoamericana e investigadora de la Biblioteca Nacional de Montevideo. Y actualmente está trabajando en su doctorado por la Universidad de la República. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, sobre todo con investigaciones sobre el hiperrealismo en la literatura latinoamericana de finales del siglo XX y del siglo XXI. Actualmente está más enfocada hacia el tema de las narrativas antropocénicas, que va a ser el tema que va a tratar hoy, como epígonos de realismo. Ha publicado en revistas arbitradas y trabajos colectivos y fue premiada en el 2016 por el MEC de Uruguay por la obra Narrativas de la Violencia, el hiperrealismo de Rubén Fonseca y Fernando Vallejo. Luego vamos a tener a Maggie Shrimpton, de la Universidad Autónoma de Yucatán, que va a presentar Ecopoética del Paraíso Desmantelado, trayectorias y migraciones en la poesía de Maggie Harris. Margaret es doctora en Ciencias Filológicas por la Universidad de La Habana y desde la década de los 90 es profesora e investigadora del área de literatura latinoamericana en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su investigación gira en torno a la literatura, cultura e identidad en el Caribe y específicamente en el Caribe continental. Y durante 5 años dirigió el proyecto Representaciones Literarias de Insularidad en Escritores de Yucatán, Belice y Guyana, hacia un modelo para el Caribe continental, y el seminario permanente Estudios sobre el Caribe, Perspectivas Transdisciplinarias. Y por último vamos a tener a Elizabeth Quintana Lescano, de esta misma institución de Casa de las Américas, que va a presentar, perdón, hubo un cambio en el título, va a presentar Recobrar la identidad a través del paisaje y el cuerpo, la autobiografía de mi madre de Jamaica Kincaid en clave postcolonial y ecofeminista. Elizabeth es licenciada en letras desde el 2020 y como ejercicio de graduación presentó una tesis sobre la influencia de Sor Juana Inés de la Cruz en la ensayística cubana, un tema que continúa, y fue especialista durante 2 años del programa de estudios de la mujer, experiencia que le ha permitido ahondar en temas sobre feminismo y estudios de género. Actualmente trabaja en Casa de las Américas, en el Departamento de Comunicación e Imagen de esta institución. Entonces vamos a tener las presentaciones de cada una de las ponentes y luego vamos a dar paso al final a las preguntas. Entonces empezamos por... Muy bien. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores y la oportunidad que me han dado desde el otro punto del planeta de estar participando de este evento maravilloso y conociendo este lugar que fue casa de tantos intelectuales uruguayos en los tiempos difíciles de nuestro país. Por eso para mí es todo un honor poder participar de esta instancia. Yo titulé la ponencia que voy a hacer Puentes distópicos entre el Caribe y el Río de la Plata, Rita Indiana Hernández y Fernanda Trías, porque me parecía muy interesante, más allá de que esto sea un encuentro de poéticas del Caribe, particularmente vincular como latinoamericanos que somos una situación que se está volviendo universal y que se ve reflejada en la obra de estas 2 escritoras. Bueno, en esta oportunidad entonces se busca poner en diálogo la novela de 2 escritoras que pertenecen a ámbitos geográficos y culturales distintos y distantes, pero hermanados por la misma preocupación, la contaminación del agua y sus consecuencias en los seres humanos. Ellas son
Rita Indiana Hernández, de República Dominicana, y su novela La Mucama de Omiquinlé, publicada en 2015, y Fernanda Trías, de Uruguay, con su novela Mugre Rosa, del 2019, premiada en el 2021 con el galardón Sor Juana Inés de la Cruz. Las obras elegidas y puestas en diálogo evidencian una preocupación ecológica que son el fundamento sobre el cual se desarrolla la trama, a saber, las catástrofes naturales que coinciden y o evidencian crisis personales y conflictos íntimos, la estigmatización de grupos relegados socialmente, la afectación de los cuerpos y las subjetividades en connivencia con las catástrofes ambientales. El conflicto que abre ambas historias gira en torno a una epidemia y desastre ecológico iniciado en el medio acuático. Este elemento fundamental para el desarrollo de la vida, con toda la carga simbólica que el agua posee a lo largo de la tradición literaria y también religiosa, se transforma en un desconcertante locus ficcional. En Mugre Rosa, de Fernanda Trías, el lugar geográfico reconocible en su difuminada mímesis emula la Rambla rioplatense. La protagonista deambula permanentemente, cuando no hay alerta de reclusión, por una ciudad casi fantasmal. Sus antiguos barrios, en otro tiempo habitados y habitables, y cuyos nombres recuerdan con un leve guiño de complicidad los nombres de barrios montevideanos, son el marco de acción por el que transita. El devenir temporal la induce a reflexionar constantemente sobre la cronología de los hechos que dieron lugar a la contaminación del mar, a la llegada de las algas y el viento rojo que azota la ciudad costera, llevando a sus habitantes a una reclusión increíblemente profética. Las playas contaminadas y vacías, los peces enredados en una marea llena de algas sanguinolentas, el aire nauseabundo, el viento rojo, son el marco distópico que acompaña el drama íntimo de la innombrada protagonista. En La Mucama de Omiquinlé, de Rita Indiana, las referencias explícitas al Caribe y a las playas dominicanas de Sosúa y Bo, junto al espacio urbano de Santo Domingo, sirven de marco de fondo para el desarrollo de la historia. Un evento catastrófico abre sin preámbulos la novela y solo algunas alusiones tangenciales dan cuenta de un maremoto, de la contaminación del Caribe, de la extensión de una epidemia y de una crisis social y ambiental inaudita. Ambos inicios presentan la situación ya dada, omitiendo explicar las causas del advenimiento de la misma. Así se abre un inquietante vacío informativo para el que tampoco existen cuestionamientos que permitan racionalizar o explicar lo ocurrido. La gravedad de la situación condiciona radicalmente el desarrollo de la vida cotidiana. El antropólogo brasileño Viveiros de Castro usa el término realismo especulativo para calificar las narrativas que tematizan una realidad objetiva. Según él, su proximidad a lo empírico o probablemente empírico las acerca más a la realidad que a lo simbólico y propician en el juego de la especulación un sentimiento de abrumadora ominosidad porque la verosimilitud del relato la condiciona. En los casos que nos ocupan, los datos omitidos y la ausencia de cuestionamientos evidencian una crisis en los modos de representación del mundo y de los seres que lo habitan. La decadencia humana enlaza el conflicto de los cuerpos, favoreciendo una relación simbiótica con el medio ambiente. Estas novelas presentan de distintos modos una misma certeza: la incompatibilidad de la existencia de vida en un planeta largamente asediado por los habitantes humanos, un proceso vertiginoso que ya parece imposible de desacelerar. Asimismo, los grupos sociales que conforman el entramado de los anodinos personajes secundarios evidencian una radical separación entre quienes viven en lo que se da a llamar el adentro, un lugar físico protegido del mortífero virus que parece reservado para los que gozan de cierto privilegio social. Similar vacío informativo se presenta en La Mucama de Omiquinlé.
El desastre es mencionado al inicio de la historia con una fecha precisa, un 19 de marzo del 2024. Solo hay alusiones de lo sucedido, esporádicas y sin descripciones. Un maremoto, la contaminación del Caribe, una epidemia, una inusitada crisis social. Pero la circunstancia misma no queda explicitada. Los vacíos informativos también aquí dejan espacios para la especulación. En el entorno de destrucción instalado, el mundo representado es un residuo nauseabundo de la catástrofe ambiental acaecida bajo el corrupto gobierno dictatorial de Bona, quien es capaz de decidir cuáles son las vidas que deben ser protegidas y cuáles deben ser aniquiladas en pro del bienestar de un sector de la población. Hay grupos estigmatizados y violentados que claramente refieren a una desigualdad xenófoba y racista exasperante. Seres humanos excluidos y excluyentes habitan espacios que delimitan su radio de acción. El adentro y el afuera dejan claro que hay una comunidad normativizada y o inmunizada coincidente con los integrantes de las clases dominantes y con el poder de turno, que debe ser protegida del resto de los infectados por el virus. Estos últimos están definidos por sus rasgos étnicos y orientación sexual, discordante con los paradigmas heteronormativos de la clase poderosa y sufren claramente el estigma de la persecución. Asistimos desde el inicio a la naturalización del exterminio cotidiano de los emigrantes haitianos ante la sola posibilidad de que sean portadores de un virus letal. Leo un breve ejemplo al inicio de la historia. Al reconocer el virus en el negro, el dispositivo de seguridad de la torre lanza un chorro de gas letal e informa a su vez al resto de los vecinos que evitarán la entrada al edificio hasta que los recolectores automáticos que patrullan calles y avenidas recojan el cuerpo y lo desintegren. Asilia Figueroa es la protagonista de la novela, la mucama de Esther Escudero y reconocida santera cercana al presidente Said Bona. Encarna la crisis humana ligada a la ecológica en su historia personal de abandono y sistemática violencia. Su cuerpo, vejado hasta por los integrantes de su familia, desde siempre acostumbrado a ser objeto de uso y descarte, facilita la capacidad de sacrificar su ser material en pro del cumplimiento de una utópica predicción mesiánica que la postula como redentora de la humanidad al amparo de los ritos yorubas que cumplirían también el sueño personal de cambio de género. Como afirma Melanie Esteves, refiriéndose a la novela de Hernández, la catástrofe se somatiza, invade cada fibra y cada célula, se esparce por el torrente sanguíneo y toma todo el cuerpo. En La mucama de Omicunlé, la mutación de la protagonista desemboca en un fenómeno inclasificable que altera lo estatuido y los ordenamientos biopolíticos de la sociedad, inaugurando nuevas formas de percibir y sentir, radicalmente desviadas de lo predecible o esperable en el mismo espacio-tiempo del fin. También en Mugre Rosa, la anónima protagonista experimenta en su cuerpo los signos del propio abandono y de la desnutrición por la falta de alimento. La escasez o ausencia de alimentos de origen natural es una constante en la novela, al tiempo que su cuerpo experimenta el agotamiento, producto de la situación convulsiva en la que está inmersa. La evidente delgadez es la contrapartida de la situación de Max, el niño con síndrome de Prader-Willi que tiene a su cargo, cuya autofagia y hambre descontrolada marcan el desbalance existente en un mundo dislocado. Presenta una última línea paralela que hermana estas producciones narrativas, la constante ruptura cronológica. El desastre ambiental, más allá de la circularidad de los tiempos y la imposibilidad de reconstruirlos linealmente con certeza, repercute y se somatiza en los cuerpos. En La mucama se distorsiona el entretejido temporal al ramificarse en diferentes pasados, presentes y futuros. La anulación del tiempo resultante de esta distorsión borra los límites de los acontecimientos, siendo imposible precisar comienzos y fines.
todo queda sumido en una desgarrada cronología que se conecta con las creencias religiosas yorubas de origen afroantillano, presentes en el desarrollo de la novela y definidoras de su trama, retrotrayéndonos a la circularidad de los mitos de origen religioso. El ayer y el hoy se funden en una mítica circularidad. Por un lado existe preocupación en algunos personajes que representan el mundo científico, que sostienen un proyecto ambientalista de preservación ecológica en las aguas del contaminado Caribe y su damnificada vida marina. Por el otro, las creencias religiosas encarnadas en una profecía que auguraba el advenimiento de una mujer elegida para proteger y salvar al país de una catástrofe. Este mito latente, desde el inicio de la novela, trasciende toda temporalidad, resignificando la ruptura cronológica. Una profecía enlaza los tiempos y augura la salvación del mar y de la humanidad en manos de una mujer. Finalmente, esta no se cumple y, por tanto, todas las expectativas científicas y religiosas quedan frustradas. No parece haber esperanza de redención para los mares y los seres que habitan un espacio irreversiblemente destruido. El inicio, los comienzos del fin, también se desdibujan en el imaginario colectivo de Mugre Rosa de Trías. Cito la novela. El comienzo nunca es el comienzo. Lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que entendemos que las cosas han cambiado. Un día aparecieron los peces. Ese fue un comienzo. Las playas amanecieron cubiertas de peces plateados, como una alfombra hecha de tapitas de botellas o de fragmentos de vidrio. Brillaba, con destellos que herían los ojos. Eso otro que habría de comenzar aún no había empezado. Fin de cita. Ante la ausencia de explicaciones para la magnitud de lo ocurrido, tampoco hay nombres ciertos para lo desconocido, cuyo efecto es arrasador. Eso otro es el término usado por la narradora para referirse a la catástrofe que sobrevendrá. Los tiempos se confunden en su memoria, entretejiendo circunstancias climáticas e imágenes recurrentes junto a las que provienen de los devenires personales. ¿Cuándo es el inicio de algo? ¿Es posible precisarlo con certeza? ¿Es que solo al finalizar una vivencia desestabilizadora recién podemos recapacitar e intentar dilucidar sus comienzos? ¿Es que ya no hay salida posible? Estas interrogantes siempre están presentes, explícita o implícitamente, en el pensamiento de la protagonista. La desazón frente al vértigo de los cambios y la sacudida interior que ellos producen, potenciando las capacidades de supervivencia al límite, no le permiten otra acción más que la de realizar actos de orden primitivo, sobrevivir y proteger lo propio. No solo debe desprenderse de sus pertenencias materiales y de los vínculos afectivos. Los recuerdos, la memoria de lo que fue, la instalan en un ancla emocional para especular y rumiar el devenir de su historia personal. De esta forma, la imagen del deterioro humano en un mundo inhabitable posibilita este diálogo especular sobre nuestro futuro planetario, entre narrativas que trascienden las fronteras, evidenciando la preocupación común que en este caso se presenta desde el mundo de las letras y se enarbola desde el Caribe hasta los confines del hemisferio sur de la mano de estas jóvenes escritoras. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues me uno a las felicitaciones al comité organizador y los agradecimientos a Camila, a Gabriela, a todos los involucrados
Realmente estoy muy feliz de estar aquí después de unos años de ausencia y siempre me siento en casa y pues es un placer realmente estar aquí con ustedes y con este maravilloso panel. También me está fascinando el programa y hay tantas conexiones entre las ponencias que hemos escuchado ayer y hoy con la relación con los artistas y espero que algo de lo que presento ahorita sigue conectando a estas raíces, estas raíces que van, pues, valga la redundancia, enraizándose por debajo y por arriba en el Caribe, ¿no? Bien, este trabajo se llama Ecopoética del Paraíso Desmantelado, Trayectorias y Migraciones en la poesía de Maggie Harris. Esto conecta también con lo que hablaba ayer la doctora Isabel sobre los jardines botánicos y tal vez aquí hay algunas respuestas o posibles respuestas a una de las preguntas que levantó ella. Estoy interesado aquí en la obra en un poemario en particular de Maggie Harris que voy a mencionar hoy, que se llama Después de una visita en el jardín botánico. En realidad, creo ahora que conozco un poco más su obra, que realmente es la tercera de una trilogía de obras que tiene, que empezó en el 2000, pero cuando conseguí este primero, y ha sido difícil conseguir la obra y no sabía que había una trilogía, que había otras dos atrás. Entonces ya voy a tocar un poquito ese tema al final si hay tiempo. Bueno. Entonces, en lo que abordo hoy me interesan los desplazamientos forzosos de plantas y personas. Ella utiliza esta discusión del extractivismo en el Caribe como manera también de hablar de las migraciones forzosas de plantas y de personas, ¿no? Y si bien, pues Maggie Harris como antes Walcott y muchos otros poetas en el Caribe han visibilizado la destrucción ecológica del Caribe, me interesa aquí, se centra en dos aspectos que creo que son interrelacionados, ¿no? El primero, apuntalado explícitamente en el título de este poemario, explore el proyecto del coleccionismo colonial como acto de extracción, domesticación y apropiación. Y en el Caribe, en el segundo lugar, exploro ese desarraigo, ¿no? Propongo que estos violentos procesos de migración forzosa nos permiten profundizar en las rutas y circulaciones de las plantas y las personas y las genealogías interrumpidas que surgen de eso, estas interrupciones en los procesos, en las rutas, en las historias de las plantas y personas que van circulando, ¿no? Entonces, en la obra de Maggie Harris ofrece otra mirada sobre esta experiencia migrante entretejida inextricablemente en un complejo y desequilibrado ecosistema y desequilibrado por la mano del hombre y particularmente los imperios, ¿verdad? Ya no quiere funcionar, ya no. Ya no, ahí está, ya va. No, ya. Bueno, ya, gracias. Estoy en los inicios de esta parte de la investigación, pero uno de los objetivos es explorar esta máquina colonial, en este caso particular, en el caso del ejercicio británico de ella, a través de los procesos, como decía, de expropiación, coleccionismo, control del territorio y de los avances científicos. Y bueno, estamos hablando del siglo XVIII, XIX, esos proyectos científicos no son, realmente no es por amor a la disciplina, ¿no? Es un proyecto científico con un fin en particular, sea para combatir enfermedades o para desarrollar mejores maneras de desarrollar la agricultura, ¿no? No es por amor a la ciencia, por decir, ¿no? Entonces, en este estudio de Zair Baber, bastante reciente, nos habla de las redes, justo lo que decía la doctora Isabel ayer, ¿no? La cantidad de jardines botánicos que hay en el área
y en las metrópolis, ¿no? Y propone aquí, bueno, que esas redes interconectadas de jardines botánicos se coordinaron desde el nodo central en los jardines de Kew en Londres, ¿no? Ya para el siglo XIX, y construyeron los complejos enlaces que fueron vitales en la formación de las redes globales y para asegurar, y aquí va la parte importante, para facilitar más bien la movilidad de plantas, personas, el poder, con mayúscula, ganancias y patrocinio, que fueron indispensables para la emergencia de estas ciencias botánicas. Y repito, la emergencia de esas ciencias botánicas no era por el amor a las plantas, sino cómo podían seguir explotando y desarrollando esos en este contexto en este contexto imperial, ¿no? Bien. Entonces, igual, ¿no? Estas concluyen ese trabajo, constituyen uno de los sitios claves en sentido físico, intelectual, social y cultural, en el cual literalmente se enraizó el poder colonial. Y bueno, continuando, aquí incluí, una de las cosas que va a retomar Harris en su poemario es hay un poema dedicado al breadfruit, a la fruta jaca, que aquí vemos en el diario de Captain Bligh, no sé si alcanzan a ver aquí, ¿se ve? La puntilla, no. Ahí, bueno, que no sé si puedo... No puedo coordinar. La que está en letra de antigua, es un fragmento del diario de Capitán Bligh, quien fue comisionado con el barco de Bounty para llevar la fruta jaca al Caribe anglófono para alimentar a los esclavos. Y en otro fragmento hablan de que esto es alimento para esclavos, como si fuera alimento para animales, ¿no? Y llevaron las frutas jacas, el breadfruit, a los jardines botánicos de las Islas Vicente y Granadinas, San Vicente y Granadinas. Y de ahí se fueron a Jamaica y los esclavos se negaron a comer la fruta. Sin embargo, hoy en día ya se ha sido recuperado como parte de la dieta propia característica de Jamaica y otras partes del Caribe anglófono, ¿no? Entonces, esta es parte de otro de los ejemplos que vemos, ¿no? Entonces, igual aquí también vemos cómo estas generaciones del Imperio Británico, en la otra cita es del abuelo de Charles Darwin. El abuelo de Charles Darwin hace un poema en honor alabando las maravillosas jardines botánicos de Kew en Londres, que son pues, realmente uno de los pioneros en Inglaterra de ese tipo de experimento científico, ¿no? Pero es un elogio cantando a los poderes del imperio, ¿no? Perdón. Este otro ejemplo también es muy interesante para que veamos esas redes, cómo se interactuaban esas redes de los jardines con los intereses del imperio. Los ingleses ya instalados en la India batallaban mucho con la malaria. Una de las enfermedades que más afectó la situación ahí era la malaria, y al principio no llevaban las familias porque pues, no podían con la malaria. Cuando descubren que la quinina combate la malaria, deciden, bueno, no vamos a seguir importando quinina, necesitamos sembrar el árbol. Entonces, el árbol es este árbol de la cinchona, que es nativo de Perú y Bolivia. Pero Perú y Bolivia ya para estas fechas son independientes y tienen leyes muy particulares protegiendo su flora y fauna, y era prohibido sacar la semilla de Perú y Bolivia. Eso no les importó a mis ancestros y desafortunadamente entraron con barcos, hicieron expedición y sacaron clandestinamente, aquí reportan, sacaron clandestinamente la semilla de las plantas y las llevaron a los jardines botánicos de Calcuta, pero aquí específica, pero pasando por varios de los jardines en el Caribe como paradas en el camino, ¿no? Entonces,
creo que esto tiene mucho que ver con la pregunta que hicieron ayer sobre por qué hay tantos jardines botánicos en el área, ¿no? Eran puntos estratégicos, ¿no? Para el resguardo y los barcos poder continuar en sus rutas y todo eso, ¿no? Además de las posibilidades de desarrollar estas plantas medicinales y la agricultura para sostener los costos del imperio, ¿no? Maggie Harris es una poeta, escritora y artista visual. También empezamos a ver tropos que se van repitiendo entre muchos escritores y escritoras del Caribe, que muchísimos son artistas también. Es una cosa muy interesante. Ella es nacida en New Amsterdam, en Guyana, en 1954. Se migró muy joven al Reino Unido en 1971, que será 17 años, ¿verdad? Y vive vivió un tiempo en Gales, donde eso se refiere a su estancia en Gales, y en otra parte en el sur de Inglaterra. Aquí en el mapa vemos las distancias. En el mapa de la isla del Reino Unido, los dos puntos X, en el lado occidental es la parada en Gales, y en el lado oriental la parte en el sur de Inglaterra, donde se ha vuelto a vivir ahora. Ambos sitios están caracterizados por ser costeños, y es costa bastante, digamos, brava, ¿no? No es una costa así con playas y aguas calmadas, son rocosas, piedrosas, que algo semeja un poco, pero de escala muy minúscula, a sus paisajes al mar de Guyana, ¿no? El mar del Caribe, pero no por el color, sino por esas rocosas, esa agresión del agua, ¿no? El agua es un tropo muy importante en su obra. Es a través del agua que se comunica, sobre todo las mujeres. Eso se va en común con mucho. Bueno, Guyana es la tierra de las muchas aguas, ¿verdad? Entonces el agua está presente en casi todos los escritores guyaneses y no es excepción, ¿no? Bien. Aquí voy a concentrarme más en las imágenes, de hecho, porque la imagen, la fotografía del jardín arriba a su derecha es una imagen de un típico imagen de un jardín inglés del sur de Inglaterra. Los jardines, ya no solamente ya no estoy en el jardín botánico específicamente, pero el concepto de jardín en Inglaterra es algo muy, muy particular. Y esta imagen me interesó muchísimo porque se toma la foto primero desde los bordes con énfasis en semi descontrolados, de las márgenes del jardín, donde mezclan plantas no tan organizadas, ¿no? En que se van acercando a la casa, se va organizándose cada vez más el jardín, ¿no? Entonces, en estas franjas al final construyen como una especie de simulacro de lo salvaje. Pero la idea es la imagen de lo salvaje, pero yo lo estoy controlando, es mi jardín y soy el jardinero y lo estoy cuidando, ¿no? Entonces, que eso es algo que va a ser muy importante en este aspecto del control colonial de los jardines botánicos, ¿no? Esa idea de cómo el hombre el poder está controlando esta naturaleza, ¿no? La imagen de abajo es del Esequibo, ¿no? Entonces, para que veamos el tamaño que no permite control, o sea, está totalmente distinto ese espacio abierto, ¿verdad?, del río, ¿no? Maggie ha publicado hasta ahorita 10 obras publicadas que se ven aquí. El título que está en rojo es el poemario que estoy hablando hoy, y los dos títulos en azul abajo son los primeros poemarios que empiezan a abordar esta temática. En Limbo Lands, que es el que abajo, que no se ve bien en la pantalla, es situado en Guyana, pero ya empieza a jugar con esta idea de quién soy y cómo es mi identidad por esas rupturas coloniales, esas intervenciones en nuestra historia, ¿verdad? Luego, From Berbice to Broadstairs es ese viaje de Guyana a Inglaterra, donde igual juega con esas ideas, y terminamos
con la visita al jardín botánico. Yo le pregunté, estuvimos conversando por correo electrónico, le pregunté sobre cuál jardín, si era un jardín botánico en particular. Yo pensé que tal vez era el jardín botánico de Georgetown, que también tiene una historia muy particular y unas resonancias muy particulares en Guyana, y me dijo que no. Que ocurrió después de una visita al jardín botánico de Gales, donde estaba viviendo. Y dijo esto, ¿no? Habló de que, bueno, la voz aquí, primero dijo, estoy obsesionado con los jardines botánicos y me interesa cómo deconstruir esa idea del paraíso que pudieron representar. O sea, por un lado lo que hablaba Isabel ayer de la parte bonita de los jardines botánicos, y ella dice, me interesa desmantelar eso, ¿no? Y le interesa explorar esas migraciones forzosas, ¿no? De las plantas, ese desarraigo de las plantas, ¿no? Y dijo que, o sea, su voz lírica es mujer, bueno, es ella, es una, no ella, Maggie, sino es una ella, es un espíritu amoral, dice que está hablando a las plantas, a los jardines, al espacio natural, después de haber cerrado el jardín, está caminando a solas, ¿no? Okay. Bien. Entonces, el poemario se divide en 6 secciones. Voy a hablar en particular de los primeros 2 y un poquito del último, por fines de tiempo, porque si no, pues ya creo que ya voy mal de tiempo y estamos apenas empezando. Y bueno, me interesan, como le he dicho, los desplazamientos forzosos de personas, de plantas, y esta idea de cómo se relaciona con la complejidad identitaria construida en estas o a través de estas genealogías interrumpidas. Voy a mostrar algunos ejemplos. De hecho, este es un poema del poemario anterior, que creo que es muy importante poner porque ya figura en este segundo poemario, ya figura la presencia ecopoética en la construcción de la voz lírica, que continúa después del visita al jardín botánico, y continúa la discusión de los procesos migratorios e identitarios iniciados también en Limbolands, ¿no? Entonces aquí en Guyana Woman yo creo que encontramos ejes muy importantes. Aquí, por ejemplo, cómo está hablando de cómo las mujeres están lavando la ropa y bañando, y mientras están cantando mientras golpean la ropa en las piedras. Ese ritmo del tambor pues contribuye no solamente a la música, ¿no? Pero a la comunicación, ¿no? Entonces, manera de comunicarse, están cantando y están en la percusión, ¿no? Y dice precisamente, esta manera llevaba el agua antes de la conexión, antes de la economía, rompió la conexión, ¿no? Entonces tenemos esa intervención del proyecto colonial imperial que interrumpe, ¿no? Creo que me interesan mucho esas interrupciones, esas intervenciones en el mundo natural, en el mundo que existía antes, ¿no? Y al final pues canta a Guyana, que su voz es el río, y que ese río le permite la reconexión, ¿no? Con la historia, con la identidad, y entender los fragmentos de esa identidad, ¿no? Si recordamos la imagen del artista con los fragmentos del globo en la ponencia antes de esta mesa de Rafael, esos fragmentos, ¿no? Este es un poema muy bien, ¿cuánto me queda? 5, ok. En este poema, Wild, quería hacer énfasis, bueno, primero en las imágenes. Estas 2 imágenes sí son del Jardín Botánico de Georgetown. El lirio, que es el lirio, la flor nacional de Georgetown, este es el ejemplar más grande que se conoce, que es la que es nativa a Georgetown. Y abajo, otro aspecto de los jardines botánicos que no debemos olvidar de esa presencia imperial. Ese puente es el puente que construyeron
en honor a la reina Victoria a finales del siglo XIX. Entonces también son sitios monumentales, ¿no? Donde la presencia del imperio está ahí visibilizado, no puedes escapar, ¿no? Igual en este poema de nuevo tenemos esa relación de cómo la naturaleza busca desbordarse, cómo está debajo de las piedras. Aquí habla al principio de cómo los jardineros están deshierbando y quitando las malas hierbas, ¿no? Pero lo importante es lo que hay debajo, ¿no? Y eso es lo que se va a desbordar, sea incluso violentamente, ¿no? Este es el poema que cierra la primera sección, y aquí tenemos realmente, yo mi interpretación es algo, una voz irónica de una dueña robada que mirando como invitada a las plantas encarceladas en el jardín botánico, y está pisando con cautela, cuidándose de no enfurecer al amo que usurpa su espacio. Pero es una voz lírica que parodia el exotismo de la mirada colonial y apela a una intimidad de la experiencia natural, nativa, oculta, pero elocuente, ¿no? El poema otorga un espacio para cultivar la voz nativa, silvestre, salvaje, que la violencia del desarraigo ha interrumpido, ¿no? Creo que voy a pasar nada más a este es el de la segunda etapa del poema, que es muy interesante, es la más explícita tal vez, que se dirige directamente a discutir el proyecto exótico que ella llama el proyecto exótico del imperio, de la colonia. Este poema no puse el epígrafe porque no cabía, pero el epígrafe es tomado del el descubrimiento de Guyana de Walter Raleigh, donde él habla de los ríos y las montañas y las piedras de oro, ¿no? Y contribuye a ese mito del dorado, ¿no? Entonces, Maggie dice aquí, bueno, y luego del epígrafe viene, bueno, la transferencia de la exótica. No nos llegó, no nos llegó cuando caminamos descalzo en el bosque y nos pican los bichos y nos chupan la sangre y así, ¿no? Tanto a cimarrones como a plantadores, ¿no? Dice, ese exotismo tuyo aquí no llegó. Sí, entonces, y ese poema es un poco un mapa histórico, luego hace referencia otra vez al breadfruit y a la transformación al uso del breadfruit en la esclavitud, y termina con el consumo en Inglaterra de los plátanos extraídos de Guyana, ¿verdad? Y el segundo poema es el canto al breadfruit, donde incluso termina, o sea, vemos esas reescrituras de la historia y esas reapropiaciones de las ideas, en que igual termina, o sea, uno puede agradecer al capitán Bligh porque permitiste que yo entré a través de tus actos bárbaros, yo entré en los libros de historia, ¿no? Entonces ahora apropiamos nuestra historia, lo volvemos a escribir. Entonces dice, tú me has escrito en los libros de historia, ¿no? Y termina yo soy el producto más bello, haciendo un juego de palabras con el nombre del barco, ¿no? Que los transportó, el Bounty, ¿no? Que dice que es prodigioso, ¿no? Así, entonces yo soy lo más prodigioso, lo más bello de las frutas que salió de ahí, ¿no? Entonces hay una vuelta al asunto ahí. Voy a pasar a estos últimos. Este es de la sección 3, está un poco al medio, más o menos a la mitad del poemario, y es un punto de equilibrio donde ya pasamos entre este proceso de hablar de las plantas y conectarnos con las personas. Entonces es un bello poema donde habla de del origen, ¿no? Un poco me recuerda el poema de Guillén, del abuelo. Vengo de nombres prestados, de nombres impuestos, de nombres desposeídos, ¿no? Vengo de comercio, ¿no? Y vengo de sueños de paraíso, ¿no? Y luego es del primer poemario, luego eso nos lleva círculo completo. A ver, no sé si lo puedo alcanzar a leer, luego lo vamos a brincar eso.
Este es casi el penúltimo poema en la última sección. Cuando regresamos a la idea del río y las piedras y lo que hay debajo de las piedras y cómo la historia se narra de esa manera, ¿no? Eso es muy interesante, es un poema con un nombre en Gales, que no puedo pronunciar, pero significa el lugar de piedras. Ella estaba muy compenetrado en su vida en Gales y usó varios, creolizó su inglés creol de Guyana con intervenciones del galés. Es muy interesante lo que habla aquí en el poema también y todo ese proceso de su migración, ¿no? Creo que tengo uno más, pero no estoy seguro, no creo que no. Para cerrar, ya no va. ¿Se puede? Bueno, ya, listo. Ahí termino, ¿no? O sea, un poco la idea al final es eso, ¿no? De cómo ella utiliza ese caminata en el jardín botánico primero para plantear el proyecto, luego para denunciar el proyecto exótico colonial imperial, termina conectándose con las personas y al final con cómo fluyen nuestras historias o cómo podemos reconectar los pedazos interrumpidos de nuestras historias a través de esas ecopoéticas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, me gustaría agradecerle a Camila, a Gabriela y a Casa de las Américas en general por la invitación. Y bueno, cuando escuché por primera vez que esta edición del coloquio iba a girar alrededor del pensamiento ecológico, enseguida pensé que no podía perderme esta oportunidad. Y bueno, a última hora un poco cambié el título de la ponencia. El título ahora va a ser Recobrar la identidad a través del paisaje y el cuerpo, la autobiografía de mi madre de Jamaica Kincaid en clave postcolonial y ecofeminista. En la jardinería del trópico, uno nunca sabe qué se va a encontrar. Muy a menudo huesos. En algunos lugares dicen que cuando los volcanes erupcionan, arrojan densos y monumentales, como rocas, los cráneos de los desaparecidos. Lo mío es solo un huerto, así que solo exhumo esqueletos ocasionales. Olive Senior, Breves Vidas, traducción de Miguel Serrano. En el poemario Gardening in the Tropics, la escritora jamaiquina Olive Senior sintetiza una de las principales problemáticas de la literatura caribeña, señalada por Edward Glissant en su colección de ensayos Caribbean Discourse, la relación infructífera entre la naturaleza y la cultura. Aquellos que se atrevan a indagar en el pasado de la región encontrarán muchas preguntas sin respuesta, pues los únicos que podrían iluminar algunos pasajes de nuestra memoria colectiva han sido silenciados o exterminados. Ante la ausencia de fuentes humanas, solo nos queda girarnos hacia los testigos mudos que observaron la devastación de la población indígena, la trata de esclavos africanos y tantas atrocidades cometidas en el Caribe, los ríos, las plantas, las montañas, los volcanes. Sin embargo, tampoco podemos afirmar que la naturaleza conserve alguna similitud con aquel territorio que pisaron los conquistadores. Pocos lugares del mundo han sido tan radicalmente transformados como el Caribe, a través de incontables migraciones de personas y especímenes botánicos, trasplantaciones y asentamientos. El paisaje caribeño es su propio monumento. Sus significados solo pueden ser descubiertos en su cara oculta. Todo es historia, afirma Glissant. La literatura ha sido una de las vías más productivas para reconstruir un vínculo profundo con el paisaje, a partir de la creación de fuentes mitológicas y poéticas que llenen los espacios en blanco dejados por sucesivas intervenciones, en muchos casos violentas. Derek Walcott resume bellamente esta suerte de fragmentación en su discurso de aceptación del Premio Nobel. Rompe un recipiente y verás que el amor que une las piezas es más fuerte que el placer que te producía su simetría cuando estaba intacto. La tierra nunca recobrará su totalidad primigenia. Los escritores deben lidiar con esta sensación de pérdida sin dejarse hundir por la imposibilidad de recuperar sus orígenes. Jamaica Kincaid construye su novela La autobiografía de mi madre alrededor de esta paradoja. La protagonista Suela pierde a su madre en el parto y no conserva ningún objeto o fotografía suyo, solo su nombre completo y unos pocos datos que apenas perfilan una sombra, un fantasma inapresible.
En lugar de resignarse ante la falta de información, Suela decide expandir su vida, expandir la vida de su madre de forma que coincida con la suya. Este relato de mi vida ha sido el relato de la vida de mi madre en la misma medida en que lo ha sido de la mía. En mí está la voz que nunca oí, el rostro que nunca vi, el ser del que vine. En esta novela se confirman las palabras de Lisán cuando anuncia que el sujeto caribeño tiene la obligación de rehacerse constantemente a través de una serie de olvidos. La imaginación es entonces un mecanismo de supervivencia básico para evitar el presente. A diferencia de otros personajes del libro que nunca dudan de su identidad o su lugar en el mundo, porque ven reafirmado su derecho natural a ocupar el espacio en los libros de historia o en las hazañas de sus antepasados, la protagonista tiene que repetirse constantemente la misma pregunta: ¿qué es lo que hace que el mundo gire? A causa de este eterno cuestionamiento, puede enfrentarse a la realidad con un pensamiento crítico que la aleja de aquellos que se consideran infalibles y que dan todo por sentado. Cuando le confiesa a su marido inglés que al nacer había visto el mundo al revés, él se burla de ella y le explica que todos nacemos de esa forma. Yo no era como todos, y me alegró comprobar que no lo había comprendido. Suela debe construir su mundo desde cero sin la ayuda de nadie, ya que las vías de conocimiento habituales han demostrado ser engañosas. Mientras su esposo británico se refugia en su biblioteca y escribe largas descripciones taxonómicas de plantas y animales caribeños, ella se dedica a cambiar los especímenes y se divierte ante la ignorancia de su marido, que es incapaz de percatarse de la sustitución. No sabría decir si él lo notó nunca. En su fuero interno estaba completamente seguro de que todos sus conocimientos eran correctos, no de que fueran verdad, pero sí correctos. La verdad habría sido su perdición. La verdad está siempre llena de incertidumbre. Suela acepta que el mundo no es completamente cognoscible. Sabe que las ciencias naturales han sido a menudo una herramienta para garantizar la posesión de seres humanos inhumanos que luego serían mercantilizados. Foucault coincide con Suela en su análisis de la relación entre la verdad y el poder cuando dice: la verdad está unida a sistemas de poder que incitan y extienden un régimen de la verdad. El problema fundamental de los intelectuales no es criticar el contenido ideológico presente en el discurso científico, sino valorar la posibilidad de construir una nueva política de la verdad. No es una cuestión de emancipar la verdad de todos los sistemas de poder, lo que sería una quimera, pues la verdad es ya de por sí poder, sino desprender el poder de la verdad de todas las formas de hegemonía bajo las que opera en el presente. En la novela La autobiografía de mi madre, los herederos del pensamiento occidental no pueden construir la nueva política de la verdad. Están tan inmersos en esta lógica de explotación que no logran tomar distancia y observar al mundo desde una nueva perspectiva. Carecen de esa habilidad de la protagonista que le permite ver las cosas boca abajo. Mi esposo se aferraba al fragor del mundo en el que había nacido, a sus conquistas, su éxito en el desbaratamiento de otros mundos, de otros pueblos, pueblos cuya realidad ni él ni aquellos de los que descendía eran capaces de comprender. Así que, en lugar de inclinarse ante la evidencia de su incomprensión, irguieron sus cabezas y cometieron asesinato. Ahora vivía en un mundo cuya lengua no sabía hablar. Yo le hacía de intérprete, traducía para él. No siempre le decía la verdad, no siempre se lo decía absolutamente todo. Bloqueé su posibilidad de entrar en el mundo en que vivía. Finalmente bloqueé su posibilidad de entrar en todos los mundos que había llegado a conocer. ¿Qué es lo que hace que el mundo gire? Él nunca necesitó una respuesta a esta pregunta. Si seguimos la metáfora de Derek Walcott esbozada al inicio, los descendientes de los colonizadores ni siquiera se han percatado de la destrucción del recipiente. Cuando lo miran no pueden descubrir un solo arañazo, ni la más mínima grieta. Esta negación les impide recoger los pedazos y reconstruirlo. Necesitan la mediación de otro individuo que les describa el jarrón roto a sus pies, ya que sus ojos no pueden comprenderlo. Su pasado inmutable, lleno de victorias, les impide revisitarlo desde el presente con una nueva luz. Por lo tanto, no tienen futuro. Los hijos de los colonizados deben rescatar una historia incompleta a partir de aquello que ha sobrevivido. Por eso están mejor equipados para conectar con el paisaje sin necesidad de traductores. Mi marido observaba el cielo nocturno, pero este le estaba vedado. Lo mismo sucedía con el cielo del mediodía, vedado. Los mares le estaban vedados, la tierra sobre la que caminaba le estaba vedada. No tenía un futuro, contaba solo con el pasado. Así vivía. No era un pasado del que él personalmente fuera responsable, era un pasado que había heredado. Los cimientos de este pasado heredado están construidos bajo la base de la idealización. Sus beneficiarios son los continuadores de un cometido divino y su superioridad viene dada por esta procedencia mítica. Suela es taína por el lado materno y escocesa africana por el paterno. Lisán argumentaba que si una persona no puede negar o enmascarar su hibridez o sublimarla a través de la relación con un pedigrí mítico,
no necesita la idea del Génesis, porque no cree en la fantasía del linaje puro. Él nos propone que dejemos de ver la creolización como el enaltecimiento de la composición híbrida, pues todas las personas son el resultado de procesos transculturales. Jamaica Kincaid constantemente desestabiliza la idea de la pureza de la cultura inglesa a través del cuestionamiento de sus símbolos. Empiezo cita. Se despidieron y volvieron a sus hogares, donde tomarían una taza de té inglés, a pesar de que sabían perfectamente que el árbol del té no crecía en Inglaterra. Y aquella misma noche más tarde, antes de acostarse, tomarían una taza de chocolate inglés, a pesar de que sabían perfectamente que el árbol del cacao no crecía en Inglaterra. La papa de Irlanda, los tomates de Italia y el azúcar con que endulzaban el té en Inglaterra, todos estos cultivos proceden del Nuevo Mundo o fueron importados a través de rutas coloniales. Muchas veces los mismos barcos que traían personas también transportaban flora y fauna. La palabra diáspora tiene en su raíz etimológica el verbo griego sfora, que significa semilla. El prefijo dia señala una semilla que ha sido diseminada. La teoría de la superioridad racial del hombre blanco europeo nace de las ciencias naturales. La taxonomía de las especies pasa a configurar una taxonomía de las razas. Una de las misiones de la ecocrítica es poner de relieve cómo la historia de la discriminación racial o de género se emparenta con la explotación del mundo natural a través de la creación de jerarquías y la descripción del individuo inferior como un otro deshumanizado, para así justificar su expoliación. En la novela La autobiografía de mi madre, la protagonista decide que la única vía para escapar del ciclo de violencia instaurado desde la colonización es renunciar a cualquier deseo de poseer algo externo a ella. Empiezo cita. Hay quien elige vastas llanuras, quien elige altas montañas, hay quien elige extensos mares y quien elige un esposo. Yo elijo poseerme a mí misma. Fin de cita. Poseerse a sí misma implica desligarse de cualquier vínculo humano, sea una familia, una nacionalidad, un pueblo o un legado histórico. Las únicas fuentes capaces de revelarle su verdadera identidad y ofrecerle una relación productiva con el entorno son su cuerpo y los seres no humanos. Los momentos más felices en la vida de Zuela son siempre en soledad. Las secuelas del colonialismo han propiciado el afloramiento de un trauma colectivo que se manifiesta en los habitantes de Dominica bajo la forma de una hostilidad constante. Empiezo cita. La desconfianza era solo uno de los muchos sentimientos que abrigábamos el uno por el otro, todos ellos opuestos al amor, todos ocupando el lugar del amor. Fin de cita. Aunque la autora no precisa nunca un marco de tiempo específico, algunas pistas nos señalan que la novela está ambientada en la segunda mitad del siglo XX, antes de que Dominica alcanzara la independencia del Imperio Británico. El libro está plagado de binarismos: captor-captivo, amo-esclavo, poderoso-indefenso, débil-fuerte, vencedor-vencidos. El lenguaje parece detenido en aquel 12 de octubre de 1492. La vida en Dominica es una eterna recreación de esa fecha traumática. Comienzo cita. No me importaba mi derrota, solo me importaba que tuviera que durar tanto. Remarca Zuela. En respuesta a un ensayo de Freud, Cathy Carut propone una definición del término trauma en su libro Unclaimed Experience. El trauma es mucho más que una patología o la simple enfermedad de una psique dañada. Es siempre la historia de una herida que se desangra, el recuerdo de una verdad que solo existe en nuestra propia rememoración del evento. En el libro The Body Keeps the Score, Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma, Bessel van der Kolk señala que las personas traumatizadas viven en un estado de alerta constante y para controlar estos impulsos a menudo adormecen sus sentidos y se desconectan por completo de la realidad. Una de las herramientas más utilizadas en la psicología para lidiar con los ataques de pánico muy comunes en las personas con trastorno de estrés postraumático es la focalización en el cuerpo y el espacio. Se recomienda observar el entorno, tomar conciencia de la respiración y establecer contacto con los sentidos. El mayor miedo de Zuela es convertirse en una muerte en vida, alguien que ha perdido la conexión con su cuerpo y el paisaje que los rodea. Comienzo cita. Había llegado a la conclusión de que prefería estar totalmente muerta o totalmente viva, pero nunca medio muerta y medio viva al mismo tiempo. Fin de cita. A lo largo de la novela se encontrará a menudo con estos zombies que han asimilado el autodesprecio y la sensación de inferioridad inculcada por el colonialismo como una prenda de vestir. Son incapaces de ver más allá de su propia desesperación. Zuela se aísla de esta atmósfera sofocante en la naturaleza y en su propio mundo interior. Solo en estos reinos vislumbra la felicidad como algo tangible. En aquella comienza cita. En aquella carretera que también llegué a conocer, pasé algunos de los mejores momentos de mi vida. Había un largo trecho desde el que al atardecer veía la luz del sol reflejada en la superficie del mar. Como si en cualquier momento fuera a surgir una ciudad hecha de aquella luz tan especial que el sol reflejaba en el agua y de ella pudiera fluir una alegría que no era capaz de imaginar siquiera.
y conocí un lugar justo al lado de esa carretera donde crecían los más fragantes anacardos. El zumo de su fruto me ulceraba los labios y me daba la sensación de tener la lengua como atrapada entre un amasijo de hilos, haciendo que temporalmente me costara hablar. Y a mí eso, tener dificultades para hablar, me parecía delicioso. Fin de la cita. Edward Said dijo sobre la representación postcolonial que el paisaje, al comienzo, solo puede recobrarse a través de la imaginación. La protagonista debe ver reflejada en el agua una ciudad hecha de luz y la asocia con una felicidad que no puede ni comenzar a intuir. La superación del trauma de la conquista parece un evento lejano. Un primer paso para comenzar el proceso de sanación parece ser el abandono de la racionalidad, cuyos límites trata de burlar Suela a través de la pérdida del lenguaje, aunque sea de forma temporal, y sustituye este vacío con una insistencia en el cuerpo y el intercambio con lo no humano. Pues como explica el filósofo norteamericano David Abram en su libro The Spell of the Senses, los humanos estamos hechos para forjar vínculos. Los ojos, la piel, la lengua, los oídos, las fosas nasales son puertas por las que nuestro cuerpo recibe el amparo de los otros. En el capítulo introductorio del libro El lector ecocrítico, Cheryl Gottfeldi nos advierte que la naturaleza per se no es el único foco de análisis en los estudios ecocríticos. Algunos otros temas pueden ser la frontera, los animales, las ciudades, ríos, montañas, desiertos, tecnología, basura y el cuerpo. El cuerpo no solo está en el espacio, sino que forma parte de él. La ecofenomenología apunta precisamente a la recuperación de las dimensiones sensoriales y encarnadas de la experiencia como vía para recobrar el paisaje vivo en el cual estamos corporalmente imbuidos. Las experiencias corporales nos obligan a reconocer que nuestra realidad subjetiva no es producto de una conciencia universal constituida, sino que está espacialmente ubicada en un contexto específico. Uno de los recursos más socorridos por la protagonista para eliminar las fronteras con el paisaje y encontrar nuevas fuentes de conocimiento es la masturbación. Algunas feministas negras norteamericanas como Audre Lorde, Bell Hooks y Toni Morrison han encontrado un vínculo entre la explotación del cuerpo femenino negro y la demonización del placer, por lo que proponen el uso de lo erótico como herramienta de liberación. En su ensayo Usos del erótico, Audre Lorde afirma que en contacto con lo erótico está menos dispuesta a aceptar la impotencia o cualquier otra emoción que le ha sido impuesta, como la resignación, la desesperanza, la humillación, el renunciamiento, la depresión. La protagonista de la novela La autobiografía de mi madre no aspira a liderar multitudes en un movimiento postcolonial emancipador. Ha observado de primera mano el impacto que han tenido los profetas y libertadores en la historia de la humanidad. Su contribución es más modesta. Para mí, el bien es serme útil y tratarme bien a mí misma. La revolución para Suela comienza en el individuo, que deberá buscar en el cuerpo y en su paisaje las verdades que le mantienen ocultas las agendas postcoloniales para mantenerlo sometido. El instinto es su única brújula y deberá adorarse con un nivel de convicción equiparable a la fe religiosa. Su actitud recuerda al monólogo de Baby Sox, personaje de la novela Beloved de Toni Morrison, cuando le suplica a su nieta: más allá no aman vuestra carne, la desprecian, y oh pueblo mío, no aman tus manos. Solo las usan, las atan, las sujetan, las cortan y las dejan vacías. Ama tus manos, ámalas, levántalas y bésalas, toca a otros con ellas, únelas con otras, acaricia tu cara con ellas, pues más allá tampoco aman tu cara, tú tienes que amarla, tú. Si el concepto universal de mujer es a menudo definido como falta, ausencia, carencia, la mujer negra y colonizada es doblemente inscrita como un objeto. Cuando Suela reclama su derecho al placer, la autonomía y la palabra, su cuerpo se convierte en un símbolo de resistencia. Helena Sioux escribe en su reconocido libro La risa de la medusa que la mujer debe escribir para regresar al cuerpo que le ha sido confiscado, pues la censura del cuerpo conlleva la censura del aliento y el discurso. Una vez que hemos regresado al cuerpo y nos hemos maravillado ante sus potencialidades, podemos girarnos a la naturaleza y desmontar todos los binarismos que levantan muros entre lo humano y lo no humano. Pues como señala Elizabeth Gross, el cuerpo proporciona un punto de mediación entre lo que es percibido como únicamente interno y accesible a través de la subjetividad y lo que es externo y públicamente observable. Por lo tanto, nos permite repensar los pares dicotómicos relacionados con los dualismos mente-cuerpo, interior-exterior, privado-público y yo-otro. Esta capacidad de constructiva y liminar del cuerpo es evidente en la escena donde Suela se masturba por primera vez. Sus sensaciones se tejen con los deseos de seres no humanos, hasta que es imposible diferenciar dónde termina uno y empieza el otro. Comienzo cita. Podía oír el sonido de aquellos seres, el lastimero grito de aquellos que estaban a punto de ser devorados, seguido por la momentánea satisfacción de los que devoraban. Solo dejaba de escuchar después de que mis manos hubieran recorrido todo mi cuerpo acariciándolo amorosamente, y un grito sofocado de placer que no habría permitido a nadie oír hubiera escapado de mis labios.
En la novela La autobiografía de mi madre, el placer no es el único medio para conectar con el paisaje. También es posible reconocer el espacio a través del dolor. La protagonista decide desde muy temprana edad no tener hijos. Cuando sale embarazada a los 15 años elige abortar y durante 8 días estuvo inerte en la tierra experimentando el mayor grado de agonía corporal de su vida. Era una persona nueva, había tenido mi vida en mis manos. Esos 8 días de delirio tomaron la forma de una peregrinación imaginaria. Suelas recorrió su isla natal de una punta a la otra a pie desde los confines de su mente. Y así fue como reclamé a mi progenitura, mi derecho natural, este y oeste, arriba y abajo, agua y tierra, en un sueño. Recorrí toda mi herencia, una isla de poblados y ríos y montañas y gentes que empezaban y acababan en el asesinato y el robo y en los que no había mucho amor. Los reclamé en un sueño, exhausta por la agonía que había supuesto expulsar de mi cuerpo un hijo al que no habría podido querer y que por lo tanto no quise. Soñé con todo aquello que me pertenecía. Derek Walcott lamenta que ninguna investigación histórica reconozca la importancia que tuvo la belleza del paisaje caribeño en la supervivencia de los esclavos. Había una especie de bendición en los maravillosos amaneceres y atardeceres que no guardaba relación con la diabólica monotonía de la esclavitud. La naturaleza no les era hostil por ninguna razón particular. Su sola existencia fue en muchas ocasiones motivo de esperanza. El pensamiento ecológico no puede existir sin imaginación. Se requiere una mente capaz de adoptar las perspectivas de seres no humanos para aprender formas distintas de cohabitación y resiliencia. La antropóloga estadounidense Anna Singh estudió a las setas matsutake con el objetivo de encontrar nuevas maneras de sobrevivir en un mundo arrasado por el capitalismo. Estos hongos crecen en zonas deforestadas y contribuyen a la recuperación de la diversidad del bosque. A Jamaica Kincaid le preguntaron una vez por qué aparecían tantas referencias a autores ingleses en sus libros si su postura política era poscolonialista. La escritora antiguana defiende en esta entrevista su derecho a la ambigüedad. Al nacer en una colonia inglesa, su educación había sido occidental y en lugar de desechar esta parte de sí misma, decide aceptarla y construir algo nuevo, aunque ciertas personas puedan considerar esta actitud cuestionable. De forma similar a la seta matsutake, acepta todos los componentes del suelo árido y lo transforma en una historia regenerada. La protagonista de la novela, La autobiografía de mi madre, nace en un territorio devastado por numerosos saqueos. Después de una infancia desprovista de ternura, deberá utilizar los recursos a su alcance para sobrevivir. Se refugia entonces en los únicos sitios libres de violencia, el paisaje y su cuerpo. La obra de Jamaica Kincaid ha sido ampliamente estudiada bajo el lente del ecocriticismo. Sin embargo, se ha privilegiado los libros de carácter autobiográfico en los que se detiene en la importancia que ha ejercido la jardinería para la formación de su identidad. A través de su jardín, la autora construye el mundo. La historia de la botánica ha sido un campo muy fructífero para su análisis de las relaciones postcoloniales. Otros libros de ficción de la autora enfocada han sido menos debatidos dentro del ecofeminismo, a pesar de su innegable crítica a los sistemas hegemónicos que someten a seres humanos y no humanos. Espero que este breve ensayo sea una invitación a leer las novelas de Jamaica Kincaid con una mirada dirigida a la intersección de género, raza y ecología en las relaciones de poder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres ponentes. Ahora tenemos un breve espacio para preguntas del público. Si alguien desea dirigirse a una de nuestras ponentes en específico o lanzar una pregunta al panel, este es el momento, pueden acercarse al micrófono. De todas formas, la ventaja que tenemos de tenerlas aquí es que si tienen pena de acercarse ahora públicamente, pueden acercarse a ellas más adelante. Yo sí quiero decir que estoy muy contenta porque ha sido un panel, primero, que a pesar de tener un eje de fuerza muy definido, es muy diverso, porque tenemos Caribe continental, Caribe insular, tenemos Latinoamérica, pero igual vemos, además de una constante visual obvia, que son mujeres intelectuales estudiando mujeres artistas, tenemos también como una relación muy particular con el tema del poder. Desde, a mi lado derecho, un poder colonial. Yo pensaba en una figura que creo que alguna de ustedes mencionó como de una naturaleza raptada, hablando del tema de la naturaleza, y luego en un futuro como una naturaleza raptada globalmente, no ya solo desde el punto de vista colonial. Me pareció muy interesante y nuevamente les agradezco a las tres por estar presentes y damos por concluido. Si alguna tiene algo más que añadir, si quieren hacer otro comentario, entonces damos por concluido el panel. No hay preguntas.